Muy buenas tardes amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? En esta ocasión me toca conducir el programa Solución Legal y Contable a tus Problemas, un programa de la Barra de Juristas de México Colegio Profesional, en el cual el día de hoy fui invitado por nuestros buenos amigos, el licenciado Eder Narváez y el psicólogo David Villamar, los cuales les agradezco esta atenta invitación a conducir su programa, el cual espero echarle ganas y pues vamos a darle. En esta ocasión tenemos como tema principal un tema por demás polémico, más en esta actualidad, y del cual iremos profundizando durante la hora, el cual es la lo que es el artículo primero constitucional y los derechos humanos. Me complazco en presentar al licenciado Eder Narváez, el cual es el titular de este programa, pero en esta ocasión será entrevistado. Y el Gracias. psicólogo David Villamar, al cual les agradezco esta invitación. Buenas tardes amigos, saludos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues comencemos con este buen tema, el cual quisiera que alguno de los dos quisiera tomar mano y que me comentara en qué momento se consolidan los derechos humanos. Sí, eh, los derechos humanos se empiezan a consolidar aquí en México a partir de la instalación de la novena época de la jurisprudencia, la cual es emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí, para que el público que no es docto en la materia nos entienda, la Suprema Corte de Justicia dicta ciertos acuerdos, ciertos escritos que tienen un valor jurídico y van trascendiendo por época. Tenemos desde la quinta época hasta la décima época. Se entiende por época cada que hay un cambio radical en nuestro marco jurídico. Ahorita estamos en la décima época, pero desde la novena se empezaron a ver visos, se empezaron a ver eh, rastros de cómo ha ido de aparición de ciertos derechos que hoy por hoy se consideran derechos humanos. Esto quedó firme ya en la reforma del 10 de junio del año 2011 y posteriormente en la resolución del expediente varios 912 diagonal 2010 y en la emisión de la ley de amparo de 2013. Ahí sería, en ese momento ya es cuando queda fijo el manejo de derechos humanos y se ancla con la reforma al artículo primero constitucional y al 133 constitucional. Ok, correcto. Doctor, ¿podría comentar algo? Bueno, realmente en los derechos humanos a nivel internacional, pues está la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Si no mal no recuerdo, empieza un poco después de 1950 y tanto, 54. Esto, en términos de movimiento de historia nacional, pues es como resultado de todo, después de las dos guerras mundiales y de todo un movimiento existencialista y de todo lo que en diferentes lugares del mundo venían restringiendo las libertades, a los estados venían restringiendo las libertades y de ahí se deriva esta convención internacional. Y entonces, esto con el fin de incorporar a los paradigmas internacionales un elemento importante de la calidad de vida de los seres humanos en este planeta. Se habla mucho aquí de la felicidad
pero yo más bien diría que va en razón y que con el objetivo de que el ser humano se desarrolle sus capacidades en plenitud, con ayuda de los gobiernos en el sentido de que procuren una convivencia sana para el desarrollo y felicidad de los seres humanos. Digamos, este es el objetivo de los derechos humanos, y que después, más al rato, platicaremos sobre esta progresividad, que es el devenir histórico del bienestar de la humanidad, que bueno, aquí no sé qué tanto ha ayudado a nuestro país esto, con todo este problema de inseguridad que tenemos y otras cosas que tocaremos más adelante. Ok, Doc, un favor, ¿se podrá acercar un poquito más el micrófono porque de repente se le oye muy lejos? A ver, ¿ya está mejor aquí? Ahí sí, ahora sí, ya le escuchamos mejor. Ok, así hablaré. Ok, correcto. Bueno, ok, entonces, como siguiente punto, ¿me podría, licenciado Eder, dar un pequeño análisis de lo que sería el artículo primero constitucional? Por Sí, favor. claro. El análisis de este artículo es amplio. Primeramente, si me lo permiten, tendríamos que hacer lectura del mismo. Entonces, Exactamente. voy a hacer lectura de él, de ese artículo primero constitucional. En los Estados Unidos mexicanos, voy a ir haciendo un realce a la voz para denotar las partes que yo considero importantes. Ok. Entonces, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Segundo párrafo. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Párrafo 3. Todas las autoridades, repito, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Párrafo cuarto. Está prohibida la esclavitud. En los Estados Unidos mexicanos, los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Párrafo quinto. Queda prohibida toda discriminación, toda, motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Este es el artículo primero constitucional. ¿Qué tenemos que denotar de este análisis de este artículo constitucional? Lo primero que podemos analizar es, o que denota, es el principio pro persona, el principio de interpretación conforme, el control de la constitucionalidad
y la convencionalidad, tanto difuso como concentrado, y las obligaciones a cargo del Estado. La prohibición expresa la discriminación. Estos serían lo primordial que yo podría destacar de este artículo primero constitucional. Ok, muchas gracias. Doctor, desde el punto psicológico, ¿qué No, opinión pues, tendría? pues no lo voy a ver desde el punto de psicología. Lo voy a ver desde es que, fíjate que en la Ibero hay una maestría en derechos humanos donde entran muchas áreas del conocimiento, muchos estudiosos de abogados, que estudian relaciones internacionales, que estudiaron sociología, en fin, ¿no? Entonces, los derechos humanos son transversales a todas las áreas del conocimiento. Y este artículo primero, a mí se me hace muy importante porque si lo vamos analizando párrafo por párrafo, pues nos da mucha tela de dónde cortar. Miren, en el primer párrafo dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta y en los tratados internacionales de los que nuestro país es miembro. Fíjate, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo primero, dice lo siguiente: obligación de respetar los derechos. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeto a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma. Esto también está en nuestro primer artículo constitucional. Ajá. Ok. Dice, de cualquier otra índole, origen, nacionalidad. Digamos que hay muchas convenciones que refieren a los derechos humanos. Entonces, vemos que el primero es un párrafo muy fuerte en términos de fortalecimiento de nuestro sistema jurídico mexicano, porque lo robustece con todas las demás convenciones. El segundo párrafo dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia, que es el principio de pro persona, como lo decía el licenciado Eder, pero también está el principio del ius cogens, es decir, el derecho impositivo que se debe observar necesariamente, como es la parte constitucional, y que luego vamos a ver el otro. Aquí, si me lo permitas, me gustaría Sí. hacer exactamente el análisis. Bueno, de hecho, dice así los principios muy fundamentales, pero sí me gustaría también entrar al análisis del primer párrafo de este artículo, porque este artículo, contrario a lo que cree la población jurídica de que, ya lo leí, debe de comprenderse letra por letra, palabra por palabra y párrafo por párrafo. Ya soné Exactamente. muy Ok, gobierno correcto. de hoy. Está bien. Ajá. Entonces, en el párrafo primero del artículo primero constitucional, el primer principio que tenemos que ver ahí, como bien lo enmarca el licenciado David, es el principio de igualdad jurídica. Ok. Ajá. En el primer párrafo de la Constitución Política asentamos la universalidad de los derechos humanos al establecer que todas las personas que se encuentran en los Estados Unidos mexicanos gozarán de ellos y de las garantías para su protección, independientemente de su nacionalidad, origen o condición migratoria,
esto se debe de entender como principio de igualdad. No porque seas, por decir, cubano, salvadoreño, inglés, francés, estadounidense, pierdes estos derechos humanos. Si tú te encuentras dentro de nuestro territorio, dentro del territorio de los Estados Unidos mexicanos, tú adquieres estos derechos humanos y las garantías para su protección. Entonces, dentro de este derecho humano a la igualdad jurídica, hay diferencias entre sus modalidades conceptuales y son dos. La igualdad formal o de derecho, bueno, y la segunda, la igualdad sustantiva o de hecho. La primera de ellas nos refleja que ninguna ley, ningún reglamento, ningún código en su redacción puede estar redactada, válgame la redundancia, afectando un derecho humano, digamos, haciendo una discriminación por razón de sexo o X, que se diga así tajantemente, textualmente, que haya esa violación a ese derecho, porque entonces no estaría respetando este derecho a la igualdad jurídica formal o de derecho. Todas las leyes deben de ser escritas tajantemente, intentando en lo más amplio no caer en ningún tipo de discriminación. Y la segunda de ellas, que es la igualdad sustantiva o de hecho, esta es más difícil porque intentar aplicar esta igualdad jurídica a la sociedad y más a la sociedad mexicana es un poquito utópico. La primera situación que yo puedo referir a, es- a esta desigualdad es entre el hombre y la mujer. Si bien es cierto el artículo, ya me voy a salir del artículo primero, pero bueno, válgame la observación, ¿no? Muy superficialmente lo tocaré. El artículo cuarto constitucional nos dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Sí, aquí tenemos una igualdad, en el primer supuesto, una igualdad de De derecho. género, Ajá. de género. De género, ajá. Igualdad en cuanto formal. La ley lo contempla así. Hombre y mujer son iguales. Así Ok. es. Pero no de forma sustantiva. Porque la realidad hoy por hoy de la sociedad mexicana no ha alcanzado a permear a las sociedades más profundas de México, a los pueblos, a las sierras, a los pueblos étnicos, e incluso en la ciudad, donde la mujer todavía no puede ver realizada la materialización de este derecho de igualdad, que se les paga menos porque son mujeres, que eres mujer y tú eres para la casa, que bueno, si trabajas, pues pues qué bien, ¿no? Pero tus obligaciones en tu casa son de las mujeres y yo no te ayudo al quehacer. Entonces, sustancialmente este derecho de igualdad jurídica todavía está en pañales. No ha podido ser aplicado. Esto es a lo que yo me refiero con estas dos posiciones de Licenciado, igualdad jurídica. Ajá. Sí, doctor. aunado a esto que nos está platicando, también tendríamos que considerar los principios de ponderación y proporcionalidad de las leyes al momento de la aplicación del derecho humano. Por ejemplo, en el caso del derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión, pues los dos, ningún derecho humano es superior a otro. Sin embargo, en el momento ya de la aplicación en sí, utilizamos estos dos principios. La Suprema Corte de Justicia, entre el principio humano de la intimidad a la de la libertad de expresión, emitió una tesis, un criterio donde le da la ponderación mayor a la libertad de opinión, curiosamente. Aquí sí, ya entiendo por dónde vas.
Aquí entraríamos a un derecho, sí, estamos dentro de dentro de un enfoque del prisma del derecho a la igualdad jurídica, pero entraríamos dentro del prisma de su ámbito material de validez, ajá, a partir del 2000, de junio del 10 de junio del 2011, que nos dice que si bien es cierto, hay un rasgo de factores para tener una igualdad, nosotros también tenemos que atender esto a la luz de una multiplicidad de factores sociales, económicos, políticos, entre otros, que si bien es cierto, el término jurídico de igualdad en un punto de vista abstracto se encontraba presente en dicha reforma, también lo es que sus condiciones de aplicación y supuestos de protección se han ampliado significativamente en los tratados internacionales y también los criterios para su aplicación han ido cambiando. Como bien lo planteas, el principio que tú me estás planteando es el El de ponderación. principio, no, más bien sería, y lo dice a la letra del artículo primero constitucional, desde mi punto de vista muy personal, no estoy diciendo que nadie esté equivocado, es mi punto de vista. Así es. Sí, aquí estamos dentro de la interdependencia, que es uno de los rectores de estos derechos humanos que se encuentran en el tercer párrafo del artículo primero constitucional y que se junta con el de indivisibilidad. Interdependencia, ¿qué quiere decir? Que cualquier derecho humano es interdependiente del otro. Por ejemplo, el que tú me mencionas de derecho a la expresión, no, es el derecho a A ver, yo te voy a decir algunos que Ajá, tengo aquí. Derechos civiles y políticos, derecho al reconocimiento de la personalidad, derecho a la vida, eh, sí, derecho a la integridad personal, derecho a la salud, derecho a la ajá. educación, derecho a la, De hecho, a la no estos de, derecho a la libertad. sí, estos de derechos humanos, si nos fijamos, no provienen de la Constitución, más bien se hace una interpretación constitucional de la misma y nos vamos hacia una aplicación de una convencionalidad de la ley y nos anclamos, como bien lo decías, a al Tratado Internacional de Derechos Humanos. Así Y es. los derechos humanos acotados en el orden jurídico mexicano por la Comisión Nacional de Derechos Humanos son el derecho a la vida, el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, igualdad entre mujeres y hombres. Aquí ya vimos dos espectros, ¿no? Exactamente. Igualdad Aquí, ante bueno, la ley, ok. libertad de la persona, derecho a la integridad y seguridad personal, libertad Sí, de trabajo. Aquí ya estamos en otra libertad. es que Eh, yo lo vinculo así. La interdependencia quiere decir que normalmente me voy a poner en el lugar de que de que un particular o una autoridad viola un derecho. Por ejemplo, una autoridad que indebidamente priva a la libertad a una persona. No nada Ujú. más está violando el derecho a la libertad, Ah, no, 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 claro. o sea, Por eso es que son interdependientes. así Es es, como, tú tienes derecho a la salud, pero no tienes derecho a la alimentación. Bueno, ¿y cómo quieres que yo tenga salud si no puedo adquirir alimentos? No me puedes claro, suspender uno y ponderar otro, porque al momento en el que tú me quitas uno de los dos, no estoy teniendo un desarrollo integral de mis derechos humanos. Estoy siempre en carencia. Entonces, claro, o como bien lo dices, ¿no? Tú me privas de mi libertad
no es el único derecho humano que me estás violentando, y más si es sin fundamento, pues me estás violentando el derecho a un debido proceso, me estás violentando el derecho a la libertad, me estás deteriorando mi derecho a una salud psicológica, y más si soy inocente, me estás causando una violación a mi derecho humano hacia mi personalidad y hacia mi decoro. Entonces empieza a haber una violación en ajedrez de Así es, toda en esta serie cascada. en cascada de derechos humanos. Ujú. Y de ahí lo complicado de esto, y pareciera que el artículo 1, hay un librillo interesante que me pareció muy bueno del licenciado Guillermo Pacheco Pulido, Ujú. que se llama La inmensidad del artículo primero constitucional. Y entonces explica una serie de cosas muy interesantes al respecto, entre ellas esto que estamos platicando. Que Sí. en el párrafo tercero, cuando dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, Ujú. interdependencia, o sea, aquí interdependencia e indivisibilidad le está diciendo todos los derechos, los más que puedas, Claro, ¿no? Los sí, debes de proteger, garantizar, promover y respetar, ¿no? sí, Eh, y todavía se complica más cuando es de progresividad. O sea, si hay uno más el día de hoy que el consenso internacional lo reconoce, pues también ese, ¿no? claro. Sí, Entonces, aquí ajá, sí, dime. hay un libro también bueno, yo me baso en él, que se llama Derechos Humanos y la Interpretación de la Corte en México, de Luisa Gabriela Morales Vega y Carolina Campos Serrano. Y es la interpretación que la Corte Interamericana hizo del artículo primero constitucional. Digo, yo se lo recomiendo también, igual que el libro que tú recomiendas, para que la población pueda dar un enfoque amplio a esta situación. Nada más del puro artículo primero constitucional, nada Claro, más. claro, claro. Nada más. Ok, Lo, ya. lo, lo, Y lo luego, que me fíjate, men- y es que hablamos mucho de derechos humanos. Bueno, ¿y qué es el humano? ¿No? Ah, precisamente aquí has tocado la llaga Bueno, o la bueno, médula. un punto. Yo voy a aportar y ahorita tú te explayas con una frase nada más. Ujú. El Código de Puebla, Código Civil de Puebla dice, son personas físicas los seres humanos. Así dice su artículo 32. O sea, como para empezar la plática que tú vas a, lo que tú vas a exponer. A mí me parece algo contundente lo que dice este artículo porque no deja duda de que es una persona, ¿no? Sí, Y bueno, un ser humano, bueno, todas las necesidades que implica un ser humano, hay desarrollo humano, hay necesidades humanas, el humano es parte ser y parte mente, así decía Descartes, ¿no? sí. Pero tú ibas a decir otra cosa, o bueno, más bien ibas a Sí, complementar. iba a complementar. Bueno, hace mucho un filósofo dijo que el hombre es hombre por el nivel, porque es el que razona. Después de muchos siglos vino otro y dijo, bueno, sí, dependiendo del nivel de racionalidad es hombre, ¿no? Aplicar los derechos humanos por la analogía de pertenecer a la raza humana sería un poco decir que perro tiene perreidad. Sería un poco caer en un diosnaturalismo que ya fue desfasado, pero lejos de eso, como bien lo dices, hablamos nosotros mucho de derechos y luego hablamos de derechos humanos, pero primeramente tenemos que comprender
el origen de qué es un derecho. No qué es el derecho, porque de repente me salen mis alumnos con la definición de Ulpiano, ¿no? Dar a cada quien lo que le corresponde. Yo, bueno, ok, sí, pero yo no te pregunté qué es el derecho. Te pregunté qué es un derecho. ¿Por qué se forma un derecho? ¿Para qué es un derecho? ¿Qué es la consecuencia de un derecho? Entonces, la, la, co- el- la formación de un derecho, o cómo se conforma un derecho desde mi punto de vista muy particular, es cuando el particular decide entregar parte de su violencia privada en pro de que el Estado le garantice la, allegarse ciertas situaciones básicas y necesarias a él. Él decide de alguna forma someterse al Estado y a la ley para conformar un Estado con derecho, no de derecho como nos dijera el ilustre Kelsen. Más bien yo diría con derecho, ajá, para vivir dentro de una norma jurídica. Y mi derecho comienza cuando termina el tuyo y el tuyo termina cuando comienza el mío. Entonces siempre hacemos una ponderación y hacemos una renuncia. Ahí es cuando se origina el derecho. Ahora, como bien lo planteas, ¿qué es el humano? O más bien, ¿quién hace al humano? ¿No? Aquí estaríamos un poquito con y lo usan mucho, ¿no? ¿El hombre es bueno por naturaleza o el hombre es malo por naturaleza? Uno es Rousseau y el otro no recuerdo el pensador. Pero sería, entra a algo así como utópico. Entonces, yo soy de la idea de que el hombre se va humanizando de acuerdo a la relación social que tiene con con la sociedad en la que él convive. Entonces va creando valores, va creando figuras mentales y va creando un índice para él moverse y consolidarse como ser humano, porque primeramente el hombre nace natural. ¿A qué me refiero? Que nace indefenso, que nace sin conocimiento y en un estado primigenio, primitivo. Conforme va creciendo, va desarrollando y va adquiriendo valores, conductas, anticonductas, antivalores, y muchas veces empieza a hacer un discernimiento de lo que él considera bueno y lo que considera malo. Y de ahí nosotros le damos el término humano, porque se relaciona con la humanidad, no porque pertenezca a la raza humana, sino porque se relaciona en sociedad y con bases y principios humanos. Entonces aquí tenemos que entrar desde ahí. Las personas que no tienen estas conductas, estas características, o no se quieren desarrollar en un ámbito de una sociedad humanista, humanitaria, pues no deberían de ser humanos. No Bueno, sé. claro, yo estoy contigo. A mí me gusta, en términos filosóficos, la corriente del racionalismo sociológico, en el sentido de que, bueno, una norma, o sea, el derecho es válido siempre y cuando la sociedad lo acepte y se apropie de ella y lo respete. Porque tenemos muchas leyes que nosotros le llamamos leyes muertas, que nunca se Exacto. aplican, pero ahí están, y que los congresos las emiten, pareciera como que emiten leyes por destajo para cumplir con una meta, que la demás gente ni se entera. O sea, ¿de qué me sirve tener ese principio de que aunque ignore la ley se me va a aplicar? Pues así lo dicen, ¿no? Sí, No, el desconocimiento de la ley no te exime de su responsabilidad,
Y entonces, si el Estado no difunde las leyes como un elemento de educación cívica para mejorar la convivencia de los humanos, de nada va a servir. Y más aún, si esa ley se queda ahí olvidada, no usada, pues tampoco de nada va a servir. Entonces, cuando la ignorancia es tal que se desconoce lo más básico como saber leer y luego se le obliga a una persona a conocer sus derechos humanos, pues estamos fritos como sociedad, ¿no? Entonces, y volvemos al principio de que las autoridades, aunque ignoren los derechos humanos, no están exentos de protegerlos, como dice aquí, de promoverlos, de respetarlos y de garantizarlos. Entonces, imagínate si todo servidor público, debiera tener un curso básico, cuando menos, de la existencia de los derechos humanos para hacerlos valer, ¿no? Entonces, Claro. a mí parece como un chiste, una parodia, donde agarras un ladrón que a veces ni sabe leer y entonces le dices, ¿ya le dijeron cuáles son sus derechos? Y a veces nada más le hacen firmar un documento donde dice que ya le hicieron ver sus derechos. Entonces, se lo pueden decir 20 veces y el cuate yo creo que no se graba ni siquiera el primer derecho humano que le dieron, ¿no? Como el del debido proceso y una serie de cosas, ¿no? Entonces, el hecho de tener figura humana pareciera que es el elemento mínimo indispensable para ser humano, ¿no? Sí. Y sí, porque tampoco puedes no considerar o excluir a todos los enfermos mentales, por ejemplo, que son Claro. seres humanos. Entonces, en esa categoría de ineptitud, en algunos casos, pues están la gente con un alto nivel de ignorancia, ¿no? Sí. Entonces, desgraciadamente, esa carga social, esa carga negativa social, pues lo tienen todas las sociedades. Y precisamente la obligación del que conoce, que son, aquí lo dice nuestro tercer párrafo, donde, bueno, las autoridades tienen la obligación, pues sí, ellos tienen la obligación de respetar los derechos, pues tanto de los enfermos mentales como de los altamente ignorantes. Aquí el problema es como dice el dicho, que el diablo está en los detalles. Sí. Sí, El correcto. problema es cómo hacerlos, cómo protegerlos, cómo garantizarlos, cómo promoverlos, cómo respetar, pues sí, ellos lo pueden hacer, los servidores públicos, pero ante esas personas, ¿cómo los promueven? ¿No? Sí. ¿Cómo se los Sí. garantizan? O sea, hay autoridades, cuerpos Hay- policíacos que no pueden entrar a ciertos polígonos o a colonias, porque si no, ellos mismos los matan o los agreden. O sea, ¿cómo van a garantizar los derechos humanos en esas áreas cuando es su responsabilidad actuar? Y no pueden porque son mucho más débiles en fuerza y en tecnología que un grupo de delincuentes. Sí. ¿Sí? O sea, el reto está en el cómo, y hoy oía una noticia donde la CONAGUA, o sea, la Asociación de Gobernadores, se junta
el gabinete y el presidente López Obrador. Y entonces, y un comentarista al respecto dice, bueno, es que se está promoviendo una reforma constitucional al sistema de justicia que solamente está conteniendo la parte técnica y la parte presupuestal. Dice, pero pues hace falta la parte sustantiva, la parte de cómo hacer esta justicia. Yo digo que es un gran avance el hecho de que tengan los suficientes recursos para incrementar cuando menos el número de jueces por habitantes o que tengan recursos para operar, porque ya estamos viendo las consecuencias de cuando un aparato de justicia trabaja, en este caso por cuestiones de salud, con cierta lentitud, no, bueno, en este caso por cuestiones de número y de protección sanitaria, pero nosotros lo vemos que pues, no están garantizando lo que es el derecho a la justicia. O sea, no tenemos, como que estamos en un impasse donde el gobierno, de manera circunstancial, deja a la población indefensa, ¿no? Sí, es que, bueno, si bien es cierto, los derechos humanos tienen un origen normativo porque están escritos, y este origen normativo es nacional o internacional. Digo, nacional si están contemplados en la Constitución mexicana, e internacional si están contemplados en los tratados internacionales, ¿no? Y se supone que aquí entra lo que tú me dices bien, que es la obligación primaria del Estado de respetarlos. ¿Y cómo los deben de respetar? Con el control concentrado, bueno, primero con el principio de convencionalidad de la ley, que se ramifica en dos, el control concentrado de convencionalidad. Únicamente se lleva a cabo por parte de la Corte Interamericana cuando el Estado mexicano ya violó todos tus derechos, lo cual es un extremo fatalista, ¿no? Sí, Necesita haber sido violentado en todo para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplique el control concentrado de convencionalidad. Y bueno, luego, ya, y lo aumento, y digo esto adicional. O sea, en un estado altamente corrupto, ¿cómo puedes garantizar los derechos humanos? Cuando hay alta discrecionalidad. O sea, supuestamente, supuestamente, y recalco, supuestamente, esto debería de ser bajo el control difuso de convencionalidad, que es, es el que realizan todos los estados en el ámbito de sus competencias y a través de todas sus autoridades, situación que aquí en México pues parece que no se da. Y en otros mira, países, no nada más en México. mira, yo lo veo con muchos litigantes. Se presentan con un ministerio público. El ministerio público, con el gran pretexto de en este momento sus excesivas cargas de trabajo, pues hacen una justicia tardía, muy tardía, siendo que la Constitución te marca 3 días. Sí. Pocos abogados promueven audiencias para que darle impulso procesal a sus asuntos o agarran el teléfono rojo. Porque uno de los elementos que podrían y que existen, nada más que hay que fortalecerlo, es la misma mecanismos de supervisión de los mismos jueces. Pero ¿quién lo hace? Muy pocos. Eso sería un gran avance, digamos, ¿no? Pero pareciera que ponen, es como una guerra, una carrera de obstáculos, ¿no? Uno y otro y otro y otro obstáculos, ¿no? Fíjate, pero volviendo a este tercer párrafo, hay palabras claves.
Por ejemplo, el primero dice promover. Pues no es otra cosa que actuar en favor, las autoridades deberían de actuar en favor de los derechos humanos y, y impulsar su presencia, digamos, ¿no? Luego, otra palabra clave es respetar. Pues, respetar sería como honrar, acatar, ¿no? La siguiente es proteger. Pues proteger es que no se dañen esos derechos humanos, ¿no? Luego viene el otro de garantizar. Pues no es otra cosa que la chamba de los servidores públicos se haga con responsabilidad, y en aras de los Claro. derechos humanos, ¿no? No, y además Y es el principio de obligatoriedad que tienen estas leyes. así es. Esta ley, y la encontramos en el párrafo primero de la Constitución, y es la obligación primaria del Estado de respetar, primeramente Así de es. respetar, y luego garantizar los derechos humanos de toda persona. Y ahí, ¿qué es lo que es que mira, nosotros como mexicanos, digamos, tenemos nuestros problemas de corrupción, de no, de no respeto en algunas zonas, en algunas actividades y grupos de personas de los derechos humanos. Estamos en un estado democrático con todos los problemas que esto conlleva. Pero como son derechos universales, imagínate a los países con dictaduras. Sí. Bueno, pues ahí es una total violación de los derechos humanos, ¿no? O sea, para No, mí es, y no nos Ah, vamos lejos, amigo, no necesitan ser dictaduras. Casualmente, el Tratado Internacional de Derechos Humanos fue firmado en Ginebra y participaron varios países. Entre los firmantes hubo varios, y casualmente aquel que impone leyes, aquel que impone sentencias, aquel que mueve la varita mágica de qué se va a hacer y qué no se va a hacer, que es Estados Unidos de América, no firmó ni ratificó. para que veas. Por eso allá hay discriminación y lo podemos ahorita ver con Trump. Hay discriminación y la apoyan porque los derechos humanos y la Convención Internacional de Derechos Humanos no la firmaron. Ellos no son parte. Pueden discriminar, pueden No, agarrar no, a a ver, balazos a los mexicanos. Digo, no están no, obligados. bueno, es que aquí, a cuando tú ver, te sumas y dices, ¿me permiten un nuestra comentario? constitución, Sí, sí, A ver, aquí con esto que están comentando ya me surgieron unas dudas, el cual en ujú. principio quisiera que me aclararan. Entonces, con lo que se ha comentado hasta el momento, que me hicieran la diferencia entre qué derechos humanos otorga la Constitución y qué derechos humanos otorgan los tratados internacionales, en base a lo que ahorita estamos comentando. Mira, la Constitución mexicana en su artículo primero constitucional, lo único que hace es hacer mención de, ahorita lo vuelvo a leer, y es en su párrafo primero. Ujú. Realmente no da algún derecho, nada más nos dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, bueno, dentro de los que se me vienen a la mente es el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la, a estudiar, a la igualdad entre hombre y mujer, eh, mismos que son enumerados en la Comisión de Derechos Humanos, que nos dicen el derecho a la vida, el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, igualdad en la ley, libertad de persona, derecho a la integridad y seguridad. Es un cúmulo más o menos como de 70 derechos. Si quieren se los puedo leer, los tengo a la mano, o bien, bueno, pero antes que lo leas, a ver, ujú. te comento algo, contador.
Antes se manejaba mucho el término de garantías individuales. Ujú. Y precisamente ese término era lo equivalente a ciertos derechos humanos que ya en su momento habían sido reconocidos en la Convención Internacional de Derechos Humanos. Y los encontrábamos, y digo y hablo en pasado porque antes, si no mal recuerdo, del artículo 1 al 29 o 30, eran puras garantías individuales Sí, antes. sí. Entonces, esas garantías individuales eran los derechos humanos que la Constitución reconocía para nuestra legislatura mexicana. Entonces, digamos que estas garantías individuales, que algunas siguen estableciéndose aquí en nuestra Constitución, son derechos humanos que la Constitución reconoce, y como estos son, con el artículo primero, lo que trata de decirnos es, a ver, además de los reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son actualmente como 27, está el de justicia, también, y estamos hablando de justicia, pues 14, 17, todo esto, ¿no? Ujú. El derecho a la propiedad, aquí lo traducimos como derecho a la vivienda. Entonces, si tú vas viendo estos 27 artículos que contienen garantías individuales que no son otra cosa que derechos humanos, dice el artículo primero, son estos más todos los que estén en las convenciones y en los tratados internacionales, que son de los otros 70 menos 27 son como 50 y tantos, ¿no? Bueno, los otros 50 y 60 menos tantos, 27, que 43. 43, que se reconoce a nivel internacional, también los puedes aplicar en nuestro país, México. ¿Por Ajá. qué? Porque dice el artículo primero, están los 27 que ya están reconocidos, más los que no están reconocidos, pero están incluidos en las convenciones y en los tratados internacionales. Así es más o menos esta diferencia, y que bueno, palabras en sinónimos o equivalentes son exactamente lo mismo. Por Sí, ejemplo, aquí, ajá, ajá, sí, adelante. mira, vamos a ver, por ejemplo, aquí el derecho, el derecho a indemnización, por ejemplo. Pues nosotros hablamos de también de indemnización y de reparación de daño, ¿no? El derecho a la salud también está idéntico en la Convención Interamericana, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a, a la vida, pues no lo tenemos nosotros, pero ya está también reconocido. Y la vida, Exactamente. fíjate, implica un montón de cosas este derecho humano, al el derecho a la vida. Ahorita lo comentamos. Aquí, aunando a lo que dice el licenciado David, debemos de entender primeramente que estos son enunciativos, más no limitativos. O sea, hay una enunciación de 70 derechos, pero pueden ser más. Todos los que se agreguen, como bien lo decían, con el principio de progresividad. Entonces, si hoy se inventa uno o hoy descubrimos que tenemos otro más bien, pues aplica. Pero aquí acataríamos o acotaríamos en los derechos humanos en la interpretación conforme, si se acuerdan que ese era un principio que se Ujú. derivaba del artículo primero constitucional, interpretación conforme. Ajá. Oh, Que quiere decir que ninguna ley puede declararse nula, ajá, por eh, siempre y cuando a la hora de hacer la interpretación de esa ley en consonancia
con la Constitución y con los tratados internacionales, o bien con los reglamentos u otra, tiene la presunción constitucional y convencional de la existencia de un derecho humano. Entonces, a lo mejor dentro de esta ley o dentro de este libro, no como tal se encuentra enunciado un derecho humano, no por eso la puedo declarar nula, sino yo tengo que hacer toda una interpretación jurídica y, bueno, con bases en esa ley, para ver si haciendo un contraste con la Constitución o bien con los tratados internacionales, puedo derivar un derecho humano. Y si de sus letras se deriva, aplica. Ok, Sí, mira, ya. hace rato mencionabas que Estados Unidos pues, no firmó esta convención, y es que te voy a decir, dice, artículo 3 de la convención, dice, no se establecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. Exactamente. En los países que no han abolido la pena de muerte, este es el artículo 2, estas solo podrán ponerse por los delitos más graves. Y delitos más graves es muy relativo, es muy subjetivo, porque para un talibán los delitos graves son diferentes que para un suizo, por ejemplo, donde es una sociedad sumamente avanzada, o una finlandesa, ¿no? Entonces, aunque se dice Estados Unidos un país democrático, pues tiene muchos elementos de ser un país altamente autoritario, ¿no? O dictador, ¿no? Bueno, lo estamos viendo con su presidente, digamos, ¿no? Entonces, más o menos estuvo contestada tu pregunta, Juan Carlos. Así es, sí, con esto quedó más entendido. Y para esto permítanme hacer un pequeño comercial, ya que nos mandan saludos la amiga Verónica Apolinar, nos manda saludos desde Tijuana. El doctor Jadre también manda saludos. Y nuestro buen amigo, el contador Jaime Domínguez Martínez, que también nos envían saludos y felicitaciones al programa. Excelente tema tratado. Bueno, en base también con lo que estamos comentando, ahorita se me viene a la mente un caso el cual vimos, bueno, fue noticia ya hace unos añitos y en el cual yo creo que encaja lo que estamos hablando ahorita, tanto de derechos humanos, digamos lo que locales, lo que serían por la Constitución, y los derechos internacionales. Me acuerdo del caso de Gloria Trevi, que fue acusada de tratante de blancas y fue arrestada en Brasil, la cual cumplió un poco de condena y a donde exactamente por derechos internacionales quedó en libertad. Aquí mi duda sería, ¿los derechos humanos mexicanos no fueron capaces de poder otorgar esa libertad? ¿O en base a qué fundamentos los tratados internacionales sí lograron esa libertad? Aquí es donde me surge esa gran duda. Tenemos que entender la función de porque, bueno, también haciendo último punto, hay que recordar que salió por derechos humanos, más no porque haya sido libre de su culpa de tratante de blancas. Porque aquí es donde luego, ya sea también aquí en México, que normalmente lo hemos visto de que ahora los delincuentes tienen mayores derechos humanos que ni el que es el afectado. Entonces aquí en este caso estamos viendo que derechos humanos se está dando más, no digamos que privilegios, sí, pero se le está dando más armas de defensa al culpado que al ofendido. Y en este caso, por decir, con Gloria Trevi, nunca se le dijo que quedó en libertad porque fuera libre de que o que se le acusó erróneamente o que hubo error en su caso, donde todos supimos que sí era cierto y demás, pero por tratados internacionales. Y si bien recuerdo, creo que estaba embarazada.
que creo que por ahí Sí, también iba la situación. Entonces aquí es donde vemos la combinación de varios derechos por los cuales se otorgó esa libertad. sí, aquí mira, es un poquito similar al de Florence Cassés. Ah, sí, sí es. Ajá. Aquí es por es estrictamente desde mi punto de vista, es por el control concentrado de convencionalidad, que es, mira, primeramente vamos a entender por qué surgen los derechos humanos. ¿Por qué México se ve obligado a cambiar el nuevo y fabuloso sistema oral mexicano? ¿Por qué se aplicó? ¿Por qué se aplicaron derechos humanos? Ah, bueno, pues porque el Estado mexicano no los garantizaba y los violentaba. Hay una sentencia, una que se llama Campos Algodoneros, que nos hace todo un control concentrado y control difuso de convencionalidad. Y hay otro que se llama Caso Rosendo Radillas versus Estado mexicano. Ambos son contra el Estado mexicano. Y es porque el primero es todas las mujeres asesinadas en Juárez. Y el segundo es de un cantante de narcocorridos Ujú. que llega el ejército, se mete a su casa, lo lleva a dar una vuelta, le da una calentada, se les pierde y amanece, se autotorturó, ya sabes cómo pasa todo Así aquí en México. es. Se autotorturó, se violentó, se golpeó y se Y se mató. suicidó. Ujú. Y se suicidó. Y no sabían qué había pasado. Entonces, la familia inicia un juicio contra las autoridades, obvio pierde, de ahí se van al amparo, lo pierden, y de ahí se van a derechos humanos, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y entonces esta comisión condena en ambos casos al Estado mexicano por sus violaciones a sus derechos humanos y por no haber garantizado estos derechos humanos. Y es donde surgen las reformas del 2011, a las cuales nos vemos obligados. Pero no es por buena onda, sino porque nuestro Estado, el Estado mexicano, tiene una sentencia por parte de la Corte Interamericana para la aplicación de derechos humanos y la reforma de todo nuestro sistema jurídico. No nada más el penal, no. La reforma al sistema jurídico no nada más es el sistema penal, ni la audiencia inicial, ni la de control, que todos los abogados pegan en eso. No. Es un cambio en toda la estructura, en toda la estructura para la aplicación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano jamás garantizó y tuvo que ser demandado, perdió el juicio y se le obligó. Entonces, desde ahí partimos, ¿no? Aquí con Florence Cassens entramos al artículo 14, 15 y 17 constitucional, 14, 16 y 17 constitucional. Hubo una violación al debido proceso. Entonces, se supone que la aplicación de derechos humanos en este principio de obligatoriedad por parte de las autoridades de respetar y promoverlos, ellos lo deben de hacer de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? No lo debe de pedir algún ciudadano. El juez Pues por sus pistolas, lo debe de asignar. no, y no lo hicieron y no lo hacen. Entonces, por esas tesituras, las cortes internacionales es que decidieron liberar a Florence Cassés y a esta Gloria Trevi. Ok. Ujú. Sí, y No sé si. además, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice en su artículo 8, garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oído en los debidos de garantía. Es lo que mencionaba el licenciado Narváez, que es el debido proceso. Como se violó una garantía individual, que diga un derecho humano del debido proceso, pues fue exonerada. No, Exactamente. todo se cayó. Ujú. Y es que precisamente esa es una de las garantías que sigue además sin garantizarse, ¿no? En muchas ocasiones. Porque acordemos lo que decía Marx. El sistema jurídico está al servicio de la clase
en el poder. Exactamente. Aquí, amigo, no sé si yo lo pueda redundar, más bien lo pueda Completar. completar, ¿sí? Ampliar, Ujú. o nos quieres hacer el honor de ampliar. Mira, me quiero basar en un libro que se llama Los efectos sociales de la política económica en México. Y lo escribió un amigo llamado Pedro David Villamar Partida. En su página 5 nos habla de la legitimidad. Y como tenemos al autor, Iba a decir quién pues ya es ese. sin palabras. Precisamente derivado de esto, tiene que ver mucho con el racionalismo sociológico, esta corriente de, de filosófica de cómo se explica la, el, los sistemas jurídicos en los países. Si no mal recuerdo, esta parte de la que tú me refieres, Eder, es la parte sobre la definición de lo que es Estado. Y bueno, el Estado tiene o gobierno, si no mal recuerdo, Estado-gobierno. Del Estado. Ok. El gobierno es uno de los elementos del Estado, porque está el otro territorio, la población y el sistema jurídico. Son estos 4 elementos. El gobierno es este grupo de personas que son elegidas por la población para organizar a toda la demás población para un mejor desarrollo como nación, y entendido desarrollo, pues es el satisfacer todas las necesidades económicas, sociales, culturales, educativas y políticas de un país donde gran cantidad de estos derechos humanos tienen que ver con estos 4 elementos del Estado, es decir, el desarrollo humano como tal, físico, la alimentación, todos los derechos humanos tienen que ver con este modelo de desarrollo de los países. Ese es un gran reto. Nada más que el otro elemento, el elemento de legitimidad y legalidad, aquí viene lo interesante. La legalidad funciona y es reconocida siempre y cuando haya legitimidad, es decir, que la población se apropie de ellos, sea reconocido por esta población y que sea también aceptado como un trabajo hecho por sus gobernantes en beneficio de toda la población. Entonces, todo esto que estamos platicando de los derechos humanos tiene que ver con estas 2 palabritas de legalidad y legitimidad. De ahí mi tendencia a la posición filosófica jurídica del racionalismo sociológico. Es decir, si un marco jurídico de algún país no tiene este componente de legitimidad, de ser reconocido por la sociedad, no sirve de gran cosa. Actualmente nuestra sociedad está fragmentada en términos mentales por los niveles educativos y actividades a las que se dedica. Nos vemos que gran parte tiene muy poco nivel de escolaridad que no le permite llegar a los niveles de entendimiento y apropiación de estos derechos humanos, y hay otro sector que no le interesa porque el mismo Estado ha hecho una mala fama de violentar los derechos y se ha quedado esa mala fama
a través de la permanente corrupción de los diferentes gobiernos. Esto hace que un gobierno sea rechazado, pierda credibilidad y todo lo que haga no sea reconocido ni apropiado por la sociedad, y entonces surgen desde los grupos criminales, los grupos de narcotraficantes preferidos por el gobierno y repudiados por el gobierno. Y entonces, un gobierno débil, lo único que hace es ponerse de un lado o de otro cártel como parte del juego de poder. Entonces, estamos ante un Estado débil, con poca credibilidad, con poca legitimidad y, en consecuencia, con poca legalidad. Digamos, esto es lo que yo podría comentar. Ok, muchas gracias, Doc. Como saben ustedes, pues el tiempo es nuestro peor enemigo. Y quiero dar un saludo muy especial a nuestros patrocinadores que nos apoyan mucho en la elaboración de los programas. A nuestros patrocinadores J6G Consultores, Fisco Online Capacitación Empresarial, Popol Bull Jurídico, Narváez, Grupo Palomino, a nuestros buenos amigos de Radio Yus y a Naui Consultoría. Como saben, pues siempre nuestro peor enemigo es el tiempo. No pudimos abundar todo lo que serían los derechos humanos, lo que teníamos estructurado. Nos faltaría, yo creo que podríamos verlo en un programa más para ver los principios. Pero me gustaría que ya ahorita en 3 minutitos me dieran sus conclusiones cada uno para que podamos terminar el programa, de favor. Sí. Amigo, te cedo la palabra. Que bueno, pues dentro de que este artículo primero constitucional nos brinda a los que nos dedicamos a, de alguna u otra manera, al derecho, que si lo pudiéramos conocer y manejar a profundidad, sería una arma poderosa para hacer valer tanto a las autoridades como a los privados estos derechos humanos que ya son de todos nosotros. Esa sería mi conclusión. Ok, gracias, doctor. Amigo Eder. Sí. Pues yo invitaría a la población a que se compren su constitución. No les va a costar mucho. La pueden bajar de internet. También No, se puede internet. descargar, exactamente. Y la estudien. Yo me he encontrado con abogados, con estudiantes, con maestros, que nada más lo leen, pero no lo entienden, no lo razonan. Y por lo menos ya nos dimos cuenta, hoy no pasamos del párrafo primero de la Constitución. ¿Te imaginas? Y fue un océano de información. Entonces, si leemos en conciencia nada más los primeros 27 artículos, nuestra vida va a cambiar radicalmente. Vamos a comprender todo el paradigma que encierra nuestra Constitución, que es una de las mejores a nivel mundial. Esa sería mi conclusión. Ok, amigo, muchas gracias. Y pues yo, a manera de conclusión, opino, o es mi muy punto de vista, de que los derechos humanos, como bien lo comentaron ustedes, es un arma letal que podemos utilizar a nuestro favor siempre y cuando esté bien aplicada mediante la eficiente interpretación de la misma. Aquí hemos tenido muchos problemas de lo mismo, de que cada mente es un mundo y cada quien interpreta a su conveniencia. Hemos llegado a ese grado de que ya
Los derechos humanos son a conveniencia de quien se lo merezca, mas no se le ha dado la importancia que se debiera. Entonces, como bien lo comentó el licenciado Eder, no nada más hay que leer la Constitución, hay que interpretarla, hay que saberla destripar para que podamos hacer muy buen uso de ella. Este sería mi comentario y no me queda más que agradecerles a todo nuestro auditorio que nos hayan acompañado en su programa Solución Legal y Contable a tus problemas. Yo creo que iremos programando un programa más, o si no es que dos, para que terminemos este tema, a lo cual le agradezco mucho al licenciado Eder Narváez la invitación a conducir este programa. Espero invitación para un futuro programa y esperemos darle conclusión y si no por lo menos seguir avanzando a la Constitución para que vayamos teniendo mayor alcance en ella misma. Un saludo a todos, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias amigos, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hola.